¿Cómo van, chicos? Buenas tardes, ¿se escucha? Hola, profe. Sí, se escucha Sí, bien. profe. El profe, si se escucha. Me parece que lo tengo bajo el volumen yo. Ahí está, ¿me escuchan ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a ver si puedo compartir pantalla. No. Les mando un mensaje para que me habiliten. Y vamos a arrancar a ver crédito público, así que ahora cuando me den acceso, empiezo a compartir el archivo y empezamos una clase. Bueno, supongo que me darán acceso, ya les comenté, así que mientras tanto vamos a empezar a hablar un poquito del tema que vamos a dar hoy y después ya cuando pueda compartir pantalla lo vemos. Igualmente voy a adjuntar el PowerPoint para los que no lo tienen y los que tienen, bueno, básicamente vamos a ir haciendo el seguimiento del PowerPoint Carnet de Crédito Público. Así que vamos a arrancar. Bien, crédito público entonces. Vamos a empezar dando un concepto de qué quiere decir el crédito público.
representa la opinión pública de la que goza un Estado para cumplir con sus obligaciones económico-financieras. Crédito deriva del latín creditum y hace alusión del verbo credere, lo cual significa tener confianza. Esto en realidad, cuando vemos lo que es la evolución histórica del crédito, esto obviamente empezó desde antaños, ya los romanos hablaban del crédito. Antes lo que era la cuestión, ¿se acuerdan cuando vimos la parte de las finanzas? Que dijimos que antes la cuestión de las finanzas era algo que se empezó a tergiversar cuando se hablaba de las finanzas públicas y las finanzas privadas. Después, con uno de los antecedentes más importantes que tenemos en nuestra historia, que es en 1215 la Carta Magna, ahí donde se le pide justamente que se separe las finanzas, que eran por una parte del rey y por el otro lado de las que eran del pueblo. Entonces, el término de finanzas y el término del crédito empezó a tener cierta relevancia e interpretarse un poco más en el aspecto, si se quiere, público. No quiere decir que no se encuentre en el privado, pero generalmente tiene más relevancia cuando hablamos de los aspectos públicos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos cuáles son los aspectos y las condiciones del crédito público? Primero, un Estado, digamos, la aptitud que tiene que tener para hacer uso de este crédito requiere tres condiciones. Una política que se refleje en la estabilidad de sus instituciones, una económico-financiera que sea por su política de gastos y recursos, la política monetaria, balanza de pagos, etc. Y una jurídica que va por la vigencia de los derechos y las garantías de los particulares. Ahora, cuando nos ponemos a analizar cuáles de estos supuestos o estas condiciones se cumplen, es muy difícil que del punto de vista teórico podamos llevar a la práctica en que somos un país que brinda confianza y estabilidad para entregar y otorgar un crédito público. Desde el punto de vista de lo político, ¿no? Decimos, se refleja la estabilidad de sus instituciones. Creo que no hay un momento donde se vean más vulnerados y avasallados nuestros principios y garantías constitucionales, nuestra forma republicana de gobierno y la vulneración a la división de poderes de lo que está hoy en día, donde claramente vemos un poder ejecutivo con muchísimo poder, controlando un ejecutivo, controlando un legislativo, y un judicial que se encuentra a merced de lo que sucede entre las internas que se generan del legislativo y el ejecutivo. Entonces, esta cuestión de la estabilidad de las instituciones, que generalmente predomina en un sistema presidencialista o hiperpresidencialista, como pasamos a tener nosotros ahora, mi forma de verlo, desde la reforma del 94, donde se incorporó un instituto del cual yo estoy completamente en contra de la forma en que se ha regulado, que son los decretos de necesidad de urgencia, lo que hizo que nuestro sistema republicano se deteriore muchísimo. ¿Por qué digo esto? Básicamente voy a hacer una pequeña postilla y voy a seguir con el tema para no desviarme mucho. Pero no sé si ustedes sabían que el 99 inciso tercero, que regula los DNU, bueno, dice que por circunstancias excepcionales, y siempre que cuando no se regule materia penal, tributaria, electoral o régimen de los partidos políticos, se podrá dictar estos decretos de necesidad de urgencia, que en principio lo establece como una previsión. Y después dice que el jefe de gabinete, entre los 10 días, debe, por otro lado, debe notificar a una comisión bicameral permanente, que esta se va a crear por una ley especial del Congreso. Esta comisión bicameral permanente, que es la que revisa los DNU, ¿saben cuándo se creó? En el 2006, con la ley 26.122. O sea, del 94 al 2006 no estuvo ninguna comisión que revise los DNU. Entonces ustedes me preguntarán, bueno, ¿qué pasó con esos DNU que se venían regulando en la década del 90? Quedaron todos ratificados implícitamente. O sea, ¿era necesario que se regule este instituto? Sí, porque desde 1853, desde que pasamos a tener nuestra Constitución como tal, hasta el 89-90, se habían dictado un promedio de 35 DNU nada más. Del 90 al 94, 300, más de 300. Entonces, ante el uso y abuso de este instituto, el cual abre la puerta, si quieren buscarlo, un fallo que es el fallo Peralta, es la primera vez donde la Corte ratifica que el Ejecutivo pueda, mediante un decreto, tomarse atribuciones que le correspondían al Legislativo. Los constituyentes del 94 dijeron, bueno, algo tenemos que hacer, algo tenemos que buscar la vuelta para regular este instituto. Entonces lo regularon. ¿Cuál es el problema de esto? Y yo les acabo de contar que en el 2006 se crea la Comisión Bicameral Permanente por la ley 26.122. Bueno, el problema es que tiene un artículo, esta ley que es el artículo 24, el cual dice que el rechazo del decreto debe ser por decisión expresa de ambas cámaras.
Ahora ustedes me dirán, ¿y cuál es el problema de esto? Bueno, el problema es que con que una Cámara lo apruebe y la otra lo rechace, el DNU queda ratificado. O sea, es mucho más simple que se apruebe un DNU a que se apruebe una ley de las que requieren el tratamiento del 77 al 84 de la Constitución Nacional, que tiene que pasar por una Cámara, lo tiene que aprobar con una mayoría determinada, sea una mayoría simple o una mayoría absoluta, depende del tema a tratar. Una vez que se aprueba, pasa a la otra Cámara también lo trata, y una vez que ambas cámaras lo aprueban, después se puede ejercer el derecho a veto, en 10 días, y si nada dice, esa ley pasa a publicarse en el boletín oficial. Con los DNU no sucede eso. Si una Cámara lo aprueba, no importa lo que la otra diga, ya queda ratificado. Y lo que es más grave aún, que los efectos que genere el DNU en caso de que se rechace no tiene efecto retroactivo, o sea, ya pasan a quedar firmes. Otra cosa que es completamente descabellada, porque así no es como lo regulan los decretos, por ejemplo, en la legislación brasilera o en la legislación italiana, que nosotros hemos receptado parte de eso. Ellos tienen 30 o 60 días para que se pueda revisar efectivamente y se emita un dictamen sobre el decreto, y si no se termina aprobando, vuelve para atrás como si nunca hubiera existido el decreto y todos los efectos que produjo quedan, digamos, a merced de la decisión de esta comisión bicameral, que es la que es el caso se hubiera rechazado. Acá no. Acá en el caso de que se rechaza un DNU, todo lo que se hizo, bueno, no pasa nada, total. Y eso es gravísimo, porque es una vulneración a nuestra forma republicana de gobierno tan grande, no solamente porque se le está otorgando facultades al Ejecutivo que no le corresponden, por eso es que retomo el hilo de la división de poderes, no solamente que se le atribuye facultades que no le corresponden, sino que es mucho más simple que se pueda aprobar un decreto a que se pueda aprobar una ley. Porque aparte el decreto pasaría a tener fuerza de ley también por la 2622. Un desastre, es una ley que está redactada de forma pésima, puntualmente porque están estas pequeñas cuestiones, que no son tan pequeñas, de las que uno, encargándose de estudiar de la materia, las puede percibir. Pero bueno, en parte estos decretos y esta regulación en la Constitución Nacional fue por este núcleo de coincidencias básicas que tuvo que aprobarse en todo, no se podía aprobar por bloques, si bien ha tenido incorporaciones muy buenas, como es el tema, por ejemplo, de la data, el habeas corpus, el amparo, el artículo 42, pero te metieron en otras cosas, como para mí este 99, inciso tercero, que a ver, ¿había que regularlo? Sí, había que regularlo, porque formaba parte del derecho material no formal, pero no de la forma en que se lo reguló, porque le está dando la potestad al Ejecutivo de que por cuestiones de necesidad y urgencia, que tampoco queda muy bien en claro qué es, porque acá vivimos en necesidad y urgencia, y cada vez que alguien asume, dicta un decreto de necesidad y urgencia, emergencia económica, emergencia sanitaria, emergencia jurídica, emergencia institucional, emergencia educativa, siempre es motivo para dictar un decreto de necesidad y urgencia. Como decía, no sé si alguna vez les he mencionado una frase excelente que dice Umberto Eco, el italiano, un gran escritor, un gran filósofo. Él dice, hablamos tanto de crisis que ponemos en crisis el propio concepto de crisis. Y Norberto Gallavía, que es un profesor que yo tengo en el posgrado de Constitucional, lo parafrasea, y él dice, en Argentina hablamos tanto de emergencia que ponemos en emergencia el propio concepto de emergencia. Entonces, nunca sabemos a qué alude el término emergencia. Bueno, pero para retomar entonces, vemos que desde el punto de vista de lo político, no somos un país que refleje esa estabilidad de las instituciones como para poder estar en condiciones de solicitar un crédito. En materia económico-financiera, bueno, creo que ya nuestra economía habla por sí sola, un dólar a casi 200. Se da por su política de gastos y recursos, dijimos. A ver, esto es algo de lo que tal vez muchos no concuerdan con mi forma de pensar, pero creo que hemos demostrado a lo largo de nuestra historia ser un país que no sabe tener moneda propia. Hemos sacado 13 ceros y posiblemente tengamos que volver a devaluar. Es más, ya los efectos colaterales de la devaluación se empiezan a ver. Desapareció el billete de 2, desapareció el billete de 5, y no sé cuánto le va a quedar el de 10. Entonces, eso es producto de que la inflación está. ¿Por qué no sacan el billete de 5.000? Porque no quieren reconocer una inflación encubierta que ya la tenemos. Entonces creen que no haciendo una unidad de billete mayor, en esa forma se pueden cubrir la inflación. La inflación está. Es más, fíjense cómo será que terminamos mandándole dólares a Brasil y nos mandan los pesos. O sea, importamos dólares. ¿Por qué? Porque acá nos habíamos quedado sin tinta en la maquinita del Banco Central para seguir imprimiendo. Y esto
sucedió, chicos. Entonces, desde el punto de vista económico, somos un país que no demuestra tampoco una estabilidad, ni tiene una política monetaria sólida, y la balanza de pagos, a ver, el presupuesto se aprueba todos los años con déficit, hace años no tenemos un crecimiento en el PBI, entonces tampoco estamos en condiciones para poder solicitar un crédito, básicamente porque no transmitimos la confianza que un país debería transmitir a la hora de pedir un crédito. Y desde el punto de vista jurídico, ¿qué es lo que decimos? Bueno, por la vigencia de los derechos y las garantías de los particulares, por ejemplo, la libertad individual. Otra cosa que está muy vulnerada y muy deteriorada. Entonces, del aspecto jurídico, del aspecto político, del aspecto económico, no transmitimos la confianza. ¿Por qué nos siguen dando crédito? Bueno, porque, a ver, es una forma que también tienen los países de agarrarse. ¿Agarrarse de qué, me preguntaron ustedes? Bueno, Argentina es un país que, si bien no tiene una estabilidad y un compromiso de pago actualmente, es muy rico en tierras. Entonces, a mí lo que me preocupa es que, como ya se había discutido, y esto no había salido mucho a la luz, pero de poner ciertas tierras de la Argentina como forma de pago, a modo de un compromiso para aquellos organismos internacionales, lo cual me parece gravísimo, porque sería afectar y vulnerar nuestro patrimonio, nuestro territorio. Ahí me van a dar los chicos del centro, voy a ver si hay posibilidad de que me dejen compartir para seguir. Me están preguntando si alguno de ustedes por casualidad no llega a tener el host, así última pone para compartir. Si se podrían ponerse el favor de fijarse. Me parece que nadie tiene el host. No. No, porque figura entre paréntesis en los participantes, pero a mí no me aparece. Bueno, sigamos. Ahí vemos todo lo que venían a ser los aspectos y condiciones del crédito público. Hay una frase muy buena que dice Alberdi en su libro Sistema Económico Rentístico para la Confederación, donde dice que, a ver, el crédito no es algo de lo que se desconozca. Es más, y esto creo que ya lo hemos visto, pero en el artículo 4 de la Constitución Nacional se pone la posibilidad de adquirir el crédito público como una de las variantes para que un país pueda crecer y para que se sigan proveyendo los gastos del recurso. Los gastos del tesoro, perdón. Dice el artículo 4, la última parte dice: operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la nación o para empresa de utilidad nacional. Esto, ¿se acuerdan que cuando hablamos de utilidad nacional, la frase que decía Alberdi, dad a los abuelos la carga y a los nietos o a los hijos el goce? Esta cuestión de que uno, cuando va a pedir un crédito, lo hace en pos de ayudar a que ciertas, cuando habla de empresa de utilidad pública, se refiere, por ejemplo, a rutas, se refiere, por ejemplo, a vías, a mejorar las vías, se refiere, por ejemplo, a, no sé, desarrollo de ferrocarriles, mejorar la industria, todo lo que puede llegar a generar una afluencia mayor de dinero, movilizar más el consumo, y que de esa forma, con lo que genera esos gastos que se van a ver efectuados por pedir ese crédito, se pueda llegar a tener una rentabilidad que permita pagar no solamente los intereses, sino a la larga todo el crédito entero. Cosa que acá no ha sucedido, porque todas las veces que se ha hecho uso de un crédito público ha sido para financiar gastos personales. ¿Y dónde podemos empezar a ver eso? La primera vez que se pidió un crédito, que fue cuando Rivadavia pide crédito con la Baring Brothers. Desde ahí viene la historia de Argentina con los diferentes organismos internacionales, con las deudas que hemos ido contrayendo, y que nunca hemos demostrado un compromiso de pago sólido. Ni siquiera les diría en la época de Néstor, cuando supuestamente se había pagado el fondo, se había pagado una parte, faltaban pagar justamente los famosos fondos buitres, los hold out, aquellos que después les pagó Macri, justamente para poder acceder nuevamente al crédito, y endeudarnos con uno que es de los más grandes de los últimos años, sumado a uno de los que se había pedido en la época de la dictadura del gobierno de facto de Videla, Viola, Galtieri. Entonces, volvemos a lo mismo, son créditos que se han pedido y no en pos del beneficio del crecimiento del país. Ahora, no quiero llevar mucho para la cuestión política, pero Argentina tiene una deuda con varios entes. Por ejemplo, tenemos la deuda con el Club de París,
la cual se refinanciada en 2014, cuando quien actualmente es gobernador de la provincia de Buenos Aires era ministro de Economía y le renegoció con un interés de un 13%, 14%, lo cual es una locura, porque es un interés altísimo. Tenemos la deuda con Venezuela, tenemos la deuda todavía con los bonistas. Argentina es un país que está muy endeudado. Ahora, la diferencia que tiene, por ejemplo, con un país como Estados Unidos, que está todavía más endeudado que Argentina, que ellos logran, digamos, con sus dólares minar el mundo, porque básicamente tanto los dólares como los euros pasaron a ser divisa a partir de los acuerdos de Bretton Woods. Entonces ellos tuvieron la viveza de minar el mundo de dólares, cuando nosotros no le podemos encajar los pesos a nadie, porque ni siquiera en Uruguay quieren los pesos argentinos. O sea, las casas de cambio de Uruguay no te cambian pesos argentinos. A ese nivel llegó nuestra moneda. Entonces, cuando yo el otro día charlando con el economista Martín Tetaz y analizando un poco esta cuestión, y él me decía, a ver, Lea, para mí lo mejor sería hacer una moneda de libre cambio, el Mercosur. Entonces vos de esa forma cancelás la emisión y controlás la inflación. Porque hay que reconocer que somos un país que no sabe tener moneda propia, y no está mal desconocerlo. Los países de Europa se manejan con el euro, los que forman parte de la Unión Europea. Algunos se habrán alejado, algunos seguirán estando, pero nosotros demostramos ser un país que no sabe tener moneda propia porque no la cuida, no la valora, y en parte a quién le corresponde eso. Bueno, en parte también, como ustedes ya lo saben, a quienes actualmente detentan la banca en el Congreso. Artículo 75, inciso 19, la famosa cláusula del progreso, cuando dice la protección del valor de la moneda. Entonces, no es siempre o solamente la responsabilidad del presidente de la nación o quien ocupa el cargo como presidente o director del Banco Central. También es de las leyes que pueden llegar a impulsar los distintos bloques o partidos políticos para decir, muchachos, cuidemos el valor de la moneda. Vamos a buscar la alternativa de tener una moneda sana, una moneda que pueda ser competitiva. Yo la verdad que desconozco alguna propuesta de uno u otro lado que busque justamente potenciar y darle un cuidado a nuestra moneda. Entonces, como eso no va a suceder, y como se va a tener que devaluar, como se va a buscar una alternativa para cambiarle el nombre a la moneda y buscar otra variante donde la gente tal vez así la pueda llegar a querer, cosa que no va a pasar, porque es buscar una alternativa y querer cambiarle la imagen a algo que sigue siendo lo mismo. A ver, es como que yo esté con mi pareja y le sigo infiel una vez, dos, tres, cuatro, cinco, y aparezco la sexta vez con el pelo pintado de rojo y con otro corte de pelo y de barba. No, no soy otra persona, no sos el mismo, porque te cambies el físico tu rol, o sea, no dejas de tener la misma esencia. Con el peso va a pasar lo mismo. Supongamos que desaparece y le ponen el coronapeso, y la gente sabe que, como están las mismas personas ocupando los puestos en las mismas bancas, como el Banco Central sigue estando, con las políticas regulatorias que fija, no va a cambiar en nada. O sea, no me da la confianza a mí que yo pueda apostar y querer darle la confianza que merece nuestra moneda, cuando sé que tranquilamente la pueden devaluar y pueden hacer lo mismo que hicieron con el peso, o como le han hecho con el austral, o así con todas las monedas que hemos tenido, o con las distintas variedades que han generado. En su momento estuvieron los patagones, que llegaron hasta tener un poco más de valor que el peso en sí. Ahí me dieron el host. Alternativas hay muchas, pero yo creo que somos un país que no ha demostrado tener, por lo menos al día de hoy, la capacidad de afrontar una moneda propia. Ahí puedo compartir. Díganme si lo pueden ver y lo agrando. ¿Ahí se puede ver el PowerPoint? Sí, sí, profe, se ve. Listo, perfecto. Bien, sigamos. Bueno, el régimen legal, entonces. Cuando hablamos de crédito público, lo que no pueden desconocer es el artículo 4, que ustedes ya lo conocen, de memoria, si no estarían en esta segunda parte. 75, inciso 4 e inciso 7. El inciso 4 dice, corresponde al Congreso contraer empréstitos sobre el crédito de la nación. Y el inciso 7 dice, corresponde al Congreso el arreglo del pago de la deuda interior y exterior de la nación. Estos dos artículos son muy importantes porque básicamente fue de lo que
el fiscal Dilelo, que yo casualmente el otro día estuve cenando acá en Mar del Plata, que vino su hijo, Matías Dilelo, que es fiscal federal de San Nicolás, el padre de este fiscal que les acabo de mencionar, fue quien llevó a cabo la denuncia que había hecho Lozano y Valdivieso cuando denunciaron a Mauricio Macri por el crédito que había pedido al FMI. Este fiscal Dilelo es quien llevó a cabo la denuncia, justamente denuncia que fue fundada por estos artículos. ¿Por qué? Porque estaban diciendo que el presidente de la Nación se había subrogado o arrogado facultades que le corresponden a prima facie al Poder Legislativo, básicamente al Congreso. ¿Por qué? Porque corresponde al Congreso contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación y arreglar el pago de la deuda interior y exterior. Ya como ustedes saben, no voy a andar mucho en esto, pero el justificativo que había usado el Ejecutivo en ese entonces, que la denuncia había sido encausada para Mauricio Macri, había sido encausada también para, creo que era la CUNSA de Jomné, fue básicamente fundar su petición o mejor dicho, su defensa en el artículo 60 in fine de la 24.156. Como Argentina formaba parte también con el FMI, no había que dar explicaciones, ni tampoco incluir el crédito público dentro del presupuesto, ni cuál iba a ser el monto, el destino de la financiación, si era deuda interna o externa, etc. Todo lo que esté en el 60 no debía cumplirse como condicionamiento justamente por que Argentina formaba parte de el fondo como un organismo internacional. Entonces, el artículo 4 y 75 y su acuerdo séptimo, ese tienen que saberlo, y ahora vamos a leer algunos de la 24.156 que hablan del crédito público, entre ellos está incluido el 60. El 56 define lo que se entiende por crédito público, entonces vamos a leerlos. Estos artículos, chicos, sépanlos, porque si pregunto algo de crédito público van a ser enfocados estos artículos, puntualmente estos artículos. Bien, entonces, ¿qué es lo que dice? El crédito público se rige por las disposiciones de esta ley, su reglamento y por las leyes que aprueban las operaciones específicas. Se entenderá por crédito público la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento para realizar inversiones reproductivas, para atender casos de evidente necesidad nacional, para reestructurar su organización o para refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses respectivos. Dice, se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos. Ahora, típica pregunta de cajón, ¿para qué se solicita o para qué se pide un crédito público? De ahí lo que ustedes me van a tener que responder es todas las variantes o los objetivos que establece el artículo 56. Cuando dice que se busca para captar medios de financiamiento, realizar inversiones reproductivas, atender casos de evidente necesidad nacional, reestructurar su organización, refinanciar sus pasivos. Y es importante la aclaración cuando dice se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos. ¿Qué se entiende por gastos operativos? Básicamente, y lo termina diciendo a renglón siguiente, aquellas erogaciones de la Administración Nacional incluidas como gastos de consumo en el clasificador económico del gasto. Básicamente lo que sean gastos personales o gastos del gobierno, no se puede solicitar un crédito público para ese tipo de gastos. Sí se puede justamente para todo lo que establece el 56, pero no para gastos propios. Por eso se entiende que por el 60 se tiene que dar a conocer un montón de requisitos que permitan conocer cuál va a ser el destino que se le va a dar a ese crédito público. Nos dice el artículo 57. El endeudamiento que resulte de las operaciones de crédito público se denominará deuda pública y puede originarse en la emisión y colocación de títulos, bonos u obligaciones de largo y mediano plazo, constitutivos de un empréstito, la emisión y colocación de letras del Tesoro cuyo vencimiento supere el ejercicio financiero, la contratación de préstamos, contratación de obras, servicios y adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero posterior al vigente, el otorgamiento de avales, fianzas o garantías, la consolidación, conversión y renegociación de otras deudas. Bien, acá cuando dice, por ejemplo, la emisión y colocación de títulos, bonos o obligaciones de largo y mediano plazo, esto básicamente fue uno de los grandes problemas que se suscitaron durante la década del 90. Muchos tal vez no entienden cuál fue el problema que desencadenó la crisis del 2001. Van a decir, pero ¿cómo? Si en realidad fue una crisis cambiaria, no fue una crisis inflacionaria. Si después de la inflación, la hiperinflación que tuvimos en el 89 con Alfonsín, que era más del 3000%, pasamos a tener una inflación de casi cero. Lo que pasó es que se había tomado mucha deuda pública
con la emisión de bonos, con la emisión de colocación de títulos que después no se pudieron colocar. El otro día tuve una charla muy interesante con Cavallo, que posiblemente era la semana que viene que viajo para Buenos Aires, por ahí me encuentro y tomo un café con él, aprovechando que está acá. Imagínense, tener una charla con ese tipo es una eminencia, un tipo que estudió en Harvard, que da clases en Harvard. Ahí no les puedo explicar el miedo que me va a abrir la boca de decir por ahí una burrada, pues está hablando con un tipo que no solamente fue ministro de Economía, sino que fue ministro de Relaciones Exteriores, o sea, es primer nivel, chicos, grandes ligas. Y en una charla que tuve con Cavallo sobre el tema me decía que el problema fue la deuda pública que se había tomado, y bueno, no hay que desconocer la cuestión política de los acuerdos internacionales que el turco había firmado en ese momento para que le financie la campaña los libaneses, en especial Gaddafi. Muammar Gaddafi tenía bastante relación, y es por eso un poco que Cavallo se tiene que abrir de la gestión, porque no lo dejaron seguir llevando a cabo sus políticas de índole monetarista que él venía esbozando, y la forma en que con la ley de convertibilidad había logrado poner en paridad el peso con el dólar. No dolarizando la economía, simplemente generando lo que estábamos hablando, la confianza en que la gente dice, si vale lo mismo un peso que un dólar, y bueno, para eso voy al peso. Algunos vivos de iluso dijeron, no, yo quiero seguir con el dólar, que no eran tantos, porque les digo, a ver, la gente en ese sentido tenía la confianza de que estaba 1-1. El problema fue, bueno, después una cuestión política, el problema que había con los bancos, el famoso efecto tequila. Ustedes imagínense que cuando se implementa la ley de convertibilidad, tardaron 2 años el Banco Central para empezar a emitir los pesos argentinos y dejar de emitir los australes, no se los quería alargar. Esta cuestión de no se va a poder emitir si no están los respaldos de la Reserva en oro para poder sostener esa emisión, imagínense que es sacarle el control o la posibilidad de que se pueda emitir de forma desconmensurada. Ahora, por ejemplo, volvieron los planes, volvió el Repro, volvió el IFE, y son gastos que no han estado estipulados en el presupuesto. Entonces, vamos a lo mismo. ¿Cuál es el sentido de tener un presupuesto que te va a decir, o donde vos vas a detallar, cuáles son los gastos que vas a hacer, si después, ante una nueva necesidad social, das uso a la emisión monetaria, y no importa si lo pusiste o no lo pusiste dentro del presupuesto? O sea, a mí la verdad que me da bronca, porque todo lo que estudiamos acá, de que por el artículo 28 y 38 uno tiene que ver si contamos con el financiamiento para poder hacer uso de ese gasto, y se tiene que ser aprobado por ley, acá no les importa nada, porque hacen un DNU y dicen, bueno, listo, vuelve el IFE, vuelve el ATP, vuelve el plan Repro, vuelve el plan esto, vuelve lo otro. ¿Y dónde sale esa plata? Bueno, se emite, no pasa nada. 24.156, o sea, ¿cómo se emite? ¿Para qué está esto? Ah, bueno, se emite. Entonces, lamentablemente, uno se pone a pensar que en la práctica sucede de una manera y en la teoría sucede de otra. O sea, en la teoría es todo muy lindo, pero en la práctica en realidad no funciona así. Y eso también me lo hizo entender un diputado nacional que es bastante conocido, Waldo Wolf, cuando en una charla que tuvimos me dijo, Lea, sacate el chip de la cabeza de la Constitución, que no va todo por la Constitución. A ver, cuando vos estás sentado, ocupás una banca en el Congreso, te das cuenta que lo que menos hacen es respetar la Constitución. Y bueno, puedes seguir creyendo que es la Carta Magna, pero escúchame una cosa, Waldo, lo es, sí, yo sé que lo es, pero la realidad es otra. A ver, a todos nos gustaría que funcione y que se respete los 130 artículos que dice la Constitución. Digo 130 porque cuento los 129 y también incluye el 14 bis. Pero no pasa así. La realidad es completamente distinta. Entonces uno puede tratar de aferrarse a lo que dice, pero el derecho material hay que interpretarlo justamente con el derecho formal, o sea, el ser y el deber ser. Entonces, esto también está bueno que ustedes lo sepan, porque por ahí muchos de los que les explican en la facultad se limitan dentro del marco teórico, y ustedes se encuentran cuando salen a la calle que la realidad es otra. Entonces, eso es lo que también ustedes tienen que saber. Está todo muy lindo, todo muy bárbaro la teoría, pero en realidad, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se aplica? Decía un gran jurista, Spota, que él estuvo básicamente y vivió en todas las dictaduras, todos los gobiernos de facto, desde el 30 hasta el último que tuvimos en el 76. El tipo te decía, parate con una constitución en la mano, enfrente de 5 tanques, y fíjate qué es lo que puede hacer. Y como dijo también el juez Fight, la Constitución se ha convertido en un catálogo de sugerencias, o como me dijo el maestro Daniel Sapsay, un catálogo de ilusiones. Entonces, nosotros tenemos que pelear justamente para garantizar
estos derechos, para que lo que el legislador dejó sentado se pueda cumplir. Porque nosotros, en nuestro rol como abogados, tenemos que ser guardianes. El trabajo que también lo hace el juez, lo tenemos que hacer nosotros. No solamente defender los derechos de terceros, defender nuestros derechos y los derechos que quedaron plasmados en nuestro ordenamiento jurídico. No solamente en la Constitución, sino también en los códigos de fondo, en las leyes que sean de orden público, leyes provinciales, mismas las ordenanzas que tenemos, en caso de que no nos guste ver la posibilidad de derogarlas. Pero si nosotros no nos encargamos de respetar nuestras leyes, ¿quién sino? Es por eso que tenemos que tener un manejo sólido, por lo menos especializarse en el tema que ustedes quieran, pero tener un manejo sólido para poder establecer una buena defensa o saber cómo podemos argumentar nuestra postura a favor o en contra de cierto tema que estemos analizando. Porque de lo contrario, ¿cuál es la finalidad de tener una constitución, tener códigos, tener leyes, ordenanzas, si no se van a respetar? Sigamos, no me quiero ir por las ramas. Un poco ya lo he hecho. Entonces, dijimos, 56, 57 ya lo leímos. Bien. 58. A los efectos de esta ley, la deuda pública se va a clasificar en interna y externa, en directa o indirecta. Se considera deuda interna aquella contraída con personas físicas o jurídicas residentes o domiciliadas en la República Argentina y cuyo pago puede ser exigible dentro del territorio nacional. Por ejemplo, bonos que puede llegar a sacar el gobierno, que los compran ya sea personas o empresas que se encuentran ubicadas o alojadas en la Argentina. Por su parte, se considera deuda externa aquella contraída con otro Estado u organismo internacional o con cualquier otra persona física o jurídica sin residencia o domicilio de la República Argentina y cuyo pago puede ser exigible fuera de su territorio. Por ejemplo, Fondo Monetario Internacional, el Club de París, la deuda que tenemos con Venezuela, o con bonistas internacionales. La deuda pública directa de la Administración Central es aquella asumida por la misma en calidad de deudor principal, y la deuda pública indirecta de la Administración Central es constituida por cualquier persona física o jurídica, pública o privada, distinta de la misma pero que cuenta con su aval. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Y que una empresa estatal solicita o pida la posibilidad de adquirir un crédito. Pongamos, no sé, Aerolíneas Argentinas, como saben es una empresa estatal, pide un crédito, entonces pasa a contraer deuda pública, pero esa deuda pública es indirecta, porque no la contrae directamente el Estado, como puede ser, por ejemplo, el crédito que se pidió al FMI. Esa es la diferencia. Es de forma indirecta porque si bien es una empresa del Estado, pasaría a tener el aval, pero no responde directamente, sino que se hace cargo la empresa. Lo mismo pasaría con YPF, lo mismo pasaría con cualquier empresa que forma parte del Estado, pero que tiene su aval de forma indirecta, es como si hubiera pedido el crédito, o pasa contra esa deuda, pero no es lo mismo que lo pida directamente el Estado en calidad de tal. Esa sería la diferencia entre deuda pública directa e indirecta. Bien, el artículo 59 dice: ninguna entidad del sector público nacional puede iniciar trámites para realizar operaciones de crédito público sin la autorización previa del órgano coordinador de los sistemas de administración financiera. Básicamente acá lo que te quiere decir es que estas empresas, supongamos tales, necesitan sí o sí tener una autorización previa por parte del gobierno para poder solicitar. No es que puede ir mañana, bueno, se me fue el nombre ahora de que era el director de YPF, y querer pedir un crédito o asumir deuda pública para poder financiar el déficit gigante que tiene, o en caso de Aerolíneas lo mismo, o en caso de, bueno, todas las empresas estatales que están todas fundidas, por el manejo pésimo que se le ha dado, Correo Argentino, sin más lejos. Entonces todas esas empresas no pueden ir a pedir o a solicitar deuda pública, aceptar un crédito para pasar a adquirir deuda pública, si no es que lo negocian previamente con el gobierno. Es por eso que pasaría a ser deuda indirecta dentro de la clasificación de deuda pública. ¿Hasta acá alguna duda? Si no, seguimos. Estos artículos no representan mucha complejidad igual para entender. Bueno, el 60 ya lo hemos visto bastante, lo voy a mencionar por arriba. Las entidades de la Administración Nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito que no esté contemplada en la Ley de Presupuesto General del año respectivo o en una ley específica. En caso de que se quiera solicitar un crédito público, tiene que estar contemplado en la Ley de Presupuesto, tiene que incluir el tipo de deuda, especificando si es deuda interna o externa, el monto máximo
autorizado para la operación, plazo mínimo de amortización, destino de financiamiento, y después la excepción de el cesante in fine, que es lo que justamente había usado en ese momento Macri como para escudarse y buscar la alternativa de reconocer implícitamente que estuvo bien pedido el crédito al FMI por su parte. Bien, el artículo 61 dice: los casos que las operaciones de crédito público originen la constitución de deuda pública externa antes de formalizarse el acto respectivo, y cualquiera sea el ente del sector público emisor o contratante, deberán emitir opinión al Banco Central de la República Argentina sobre el impacto de la operación de la balanza de pagos. Esto no se hace nunca. Básicamente lo que te quiere decir acá es que en caso de pedir deuda pública externa se tiene que emitir o solicitar un dictamen. Esta fue otra de las cosas que también habían criticado, y es por eso que también en la imputación estaba el que en ese momento era presidente del Banco Central, no me puedo acordar el nombre, no me acuerdo si era Caputo, pues sé que había estado como presidente del Banco Central y después había sido ministro de Economía. Había estado, de los ministros de Economía era Prat Gay, después era Caputo, Duhovne y Lacunza, si no me equivoco era así. Pero bueno, cuestión que este dictamen que tiene que emitir el Banco Central, básicamente es para analizar los riesgos que puede llegar a ocasionar el pedir ese crédito, porque quien va a establecer los lineamientos de cómo se va a perfilar de cara a las políticas monetarias es nada más y nada menos que el Banco Central, el que va a definir cómo va a ser la tasa de redescuento, cómo va a ser el encaje bancario, que estas son herramientas que las vamos a ver la próxima clase, es lo último que me ha faltado dar de economía monetaria, en instrumentos que tiene el ente bancario, justamente para decir cuánto es la disponibilidad que tienen que tener los bancos, cuánto es lo que pueden prestar, cuánto es el interés que van a cobrar, eso lo define todo el Banco Central. Entonces, al encontrarse con la adquisición o el pedido de cierto crédito público, tiene que ver cómo puede incorporar ese capital dentro del circuito económico, porque si lo vuelca todo de una, claro que va a tener un efecto colateral. Entonces tiene que ver de qué forma se puede llegar, no sé, se le vuelca todo ese dinero a los bancos, para que tenga una tasa de redescuento baja, que tengan más dinero para prestar, y que de esa forma se puedan entregar créditos con una tasa mucho más razonable, que la gente pueda analizar proyectos de rentabilidad que antes no lo eran. Hoy en día ustedes, cuando van a pedir un crédito al banco, lo matan con los intereses. Y ni hablar el costo financiero total, es una locura. Ahora, supongamos que ustedes van a averiguar al banco, porque se quieren pedir un crédito para abrirse un barcito. Se quieren poner, no sé, a un parador ahora en el verano, o quieren, no sé, no les digo adquirir un pasivo como comprar un auto, pero si quieren abrir un localcito para vender ropa, lo que ustedes quieran. O para montar un estudio jurídico bien montado, con computadoras, todo, y supongan que necesitan, no sé, 500.000 pesos. O 1 millón de pesos, que tampoco es plata para abrir un comercio, ¿no? Pero supongamos que necesitan eso, que tienen algo guardado, y dicen, y mirá, la verdad que ahora, con el crédito que se pidió, el crédito público que se pidió, se volcó todo ese dinero en los bancos, y se están entregando créditos a una tasa mucho más flexible de un 30% anual. Y la verdad que no existe. Lo quiero el crédito. Y más sabiendo que acá te lo termina comiendo la inflación, o sea, se te amortiza solo. Pero con esta inyección se podría buscar la alternativa para aumentar el consumo, y que la gente de esa forma pueda llegar a analizar proyectos de rentabilidad que antes no lo eran. Si viene bastante keynesiano mi razonamiento, no lo voy a negar, pero creo que en un momento de crisis no sería una mala alternativa que parte de ese crédito se utilice para ofrecer la posibilidad de que gente pueda disponer con ese crédito a una tasa de interés más razonable, que de esa forma se pueda volcar al consumo. Bien, sigamos. El 62 dice: cumplidos los requisitos fijados en los artículos 59 y 61, el 59, el que habíamos leído, de que ninguna entidad del sector público nacional puede iniciar trámites para realizar operaciones de crédito público. El 61 es el que acabamos de leer, que tiene que emitir el dictamen el Banco Central. Dice: cumplidos estos dos artículos, las empresas y sociedades del Estado pueden realizar operaciones de crédito público dentro de los límites que fije su responsabilidad patrimonial, y de acuerdo con los indicadores que al respecto establezca la reglamentación. Como estas operaciones requieran de avales, fianzas o garantías de cualquier naturaleza de la Administración Central, la autorización para otorgárselas debe estar prevista en la Ley de Presupuesto General u una ley específica. Entonces, volvemos a lo mismo. Todo muy lindo en la teoría, yo se las explico porque está bueno que la sepan, pero esto en realidad no se aplica. Porque acá lo que estoy diciendo es,
una vez que se cumplan estos dos artículos, bueno, hay que ver que las empresas o sociedades del Estado deben contar con, ¿cómo es que dice acá? Y siempre y cuando no salga de los límites que fije su responsabilidad patrimonial. ¿Qué es responsabilidad patrimonial? O sea, son esos términos ambiguos, difíciles de entender. O sea, responsabilidad patrimonial, me suena raro. Pero bueno, básicamente lo que quiere decir acá el artículo es que, en caso de que se pida el dictamen, sí está bien que YPF o Aerolíneas pide este crédito. Bien, se pidió el crédito. Aparte de pedir el crédito, ¿se cuenta con la autorización del órgano coordinador? Bien, perfecto. Bueno, mostrame cuál es tu capacidad de pago, cómo pensás amortizar este crédito, en cuánto tiempo, para que de esa forma podamos entregar una respuesta o un análisis si conviene o no conviene pedirlo, o conviene negociarlo con este tipo de interés, o conviene patearlo un poco más, o conviene achicarlo. Entonces, todo este tipo de evaluaciones se van a hacer en base al artículo 62. Eso vendría a reflejar un poco lo que se entiende por responsabilidad patrimonial. A ver, contanos cómo pensás manejar este caudal de capital que vas a pasar a tener para justamente lograr mejorar la situación que actualmente tiene tu empresa en déficit, o supongamos que no está en déficit, pero quiere, qué sé yo, hacer una hiper mega modificación, comprar más aviones, o en el caso de aerolíneas, meter más estaciones, aerolíneas, YPF meter más estaciones de servicio, y de esa forma lograr aumentar el caudal de ganancia que tienen. Eso tiene que estar contemplado mediante un plan que debe ir detallado en el presupuesto, porque como ustedes saben, por el artículo 60, todo esto tiene que estar incluido. Cuando se pide un crédito público, tiene que estar incorporado dentro del presupuesto a ver cómo es que va a jugar ese crédito. Bien, después el artículo 63 dice: el órgano coordinador de los sistemas de administración financiera va a fijar las características y condiciones no previstas en esta ley para las operaciones de crédito público que realicen las entidades de sector público nacional. Acá no refleja mucha complejidad. A ver qué sigue. Acá, bueno, algunos de ustedes me preguntarán cuál es este órgano coordinador. Bueno, acá te lo mencionan en el artículo 68, la Oficina Nacional de Crédito Público. Va a ser el órgano rector del sistema de crédito público. Así como teníamos la Oficina Nacional de Presupuesto para realizar el presupuesto, que es la Oficina Nacional de Crédito Público, que claramente depende del Poder Ejecutivo. O sea, no puede ser de otra forma. 64 dice: los avales, fianzas o garantías de cualquier naturaleza que cualquier ente público otorgue a personas ajenas a este sector requerirán de una ley. Se excluyen de esta disposición los avales, fianzas o garantías que otorguen las instituciones públicas financieras. Se le importa. 65 dice: el Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida que ello implica un mejoramiento de los montos, plazos e intereses de las operaciones originales. Bueno, este artículo es muy interesante, porque básicamente acá lo que te dice es: ¿se pueden realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública? Sí. ¿Pero cómo? Si nosotros habíamos leído al principio que en el artículo 56 decía: se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos. Entonces, pedir un crédito para refinanciar una deuda vendría a ser un gasto operativo. Sí, pero momento, porque acá lo que está diciendo es: para estructurar la deuda pública mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y o intereses de las operaciones originales. O sea, si vos arreglás un acuerdo mejor, se supone que se podría llegar a pedir un crédito público. No como hizo Axel Kicillof en 2014, cuando renegoció la deuda con el Club de París, con un interés que veníamos manejando de un 6%, y lo llevó a un 14%. Me parece que el ex ministro de Economía, actual gobernador, no leyó el artículo 65 de la 24.156, porque los términos en los que renegoció fue desastroso. Y encima economista, lo más grave. A ver, y lo digo porque, así como tengo mis críticas con él, las tengo también con lo que fue la gestión que después vino en la de Mauricio Macri, como lo tengo con todos los que actúan fuera de los marcos que establece la ley. Eso quiero que quede claro también.
el 66 nos dice, las operaciones de crédito público realizadas en contravención a las normas dispuestas en la presente ley son nulas y sin efecto. Pero mentira, todo mentira. Sin perjuicio de la responsabilidad personal de quienes las realicen. Otra mentira. Bueno, esto, acá después lo que me interesa también es penalidad el artículo 69, que dice, en el marco del artículo anterior, o sea, lo que hace la Oficina Nacional de Crédito Público tendrá competencia para, de aquí empieza a mencionar una serie de incisos, que son bastantes, de cuál es la función que tiene la Oficina Nacional de Crédito Público. Esto algunos incisos voy a preguntar, no en detalle, pero sí que ustedes por lo menos me mencionen 4 o 5, porque son como 9. Eso fíjense el artículo 69 de la 24.156. Por ejemplo, dice, bueno, participa en la formulación de los aspectos crediticios de la política financiera, organiza un sistema de información sobre el mercado de capitales de crédito, coordina las ofertas de financiamiento recibidas por el sector público nacional, tramita solicitudes de autorización para iniciar operaciones de crédito público, organiza un sistema de apoyo y orientación a las negociaciones para que se realicen y se puede emitir empréstitos o contratar préstamos e invertir en las mismas. Establece las estimaciones y proyecciones presupuestarias de servicio de deuda pública y supervisa su cumplimiento, y acá deja una abierta como para que, si no contemplamos algo, bueno, con esta nos escudamos. Dice, y todas las demás que le asigne la reglamentación. Como tiene que haber una reglamentación que determine cuál va a ser el crédito público que se vaya a pedir, tiene que estar contemplado dentro del presupuesto. Si estipula alguna competencia especial, bueno, lo que diga por ley. Básicamente lo cierra así. Y el último, el 71, dice, se exceptúan de las disposiciones de esta ley las operaciones de crédito que realice el Banco Central de la República Argentina con instituciones financieras internacionales para garantizar la estabilidad monetaria y cambiaria. Otro de los artículos con los que también se escudó nuestro ex mandatario es este 71. Lo leo de vuelta. Se exceptúan de las disposiciones de esta ley las operaciones de crédito que realice el Banco Central de la República Argentina con instituciones financieras internacionales para garantizar la estabilidad monetaria y cambiaria. Por eso que también la imputación había ido a quien entonces era el director del Banco Central. El 71 te habla justamente de la responsabilidad que tiene el Banco Central, y el 60 lo que te habla es del Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, acá básicamente, tanto el 71 como el 60 dice lo mismo, pero se le atribuye una responsabilidad distinta al actor. Uno es por el Poder Ejecutivo y el otro es justamente por el Banco Central. Pero como el Banco Central tiene que emitir un dictamen, en caso de que el Ejecutivo quiera pedir un crédito, y el Banco Central depende del Ejecutivo, es básicamente lo mismo, estamos hablando del mismo actor. O sea, el Banco Central por sí solo no va a buscar la posibilidad de adquirir un crédito público para que de esa forma pueda, como estábamos diciendo, no sé, entregar créditos a los bancos, repartir plata para que se puedan flexibilizar la tasa de interés. Si lo hace, lo tiene que hacer por medio del Ejecutivo, porque es de quien depende. No se va a alargar solo a pedir justamente ese crédito. Entonces, es como que parecía ser un poco repetitivo. Pero bueno, lo regula de esa forma. Después el 72 empieza con lo que es sistema de tesorería, pero esto tengan presentes, dijimos, del 56 al 71, de la 24 al 156, todo lo que hace a crédito público. De la especial importancia de los artículos que hemos leído, que bueno, han sido casi todos, no son muchos, no son difíciles de entender. Presten la atención al 69, a algunos de los incisos que ahí se menciona. Vamos a seguir un poquito más, hablando de lo que es crédito público. Esto de lo que es la 24.156. Después no digan que no les avise que lo tomo. Bien, alguna de las frases que dice Alberdi en el sistema económico y rentístico de la Confederación. Siendo el crédito público un recurso destinado para urgencias de la nación, parece que yo hubiera querido considerarlo como recurso extraordinario. Pero si se considera que no hay situación más extraordinaria que la de un país como Argentina, en el que debe consolidar su gobierno, afianzar su paz interior y fomentar el curso de sus adelantos, se admitirá que el crédito público, aún considerado como recurso extraordinario, entra en el número de los que pone la Constitución argentina al servicio cotidiano del gobierno. Básicamente lo que dice acá es, si bien pareciese que cuando uno lee el artículo 4, porque como hemos dicho, dice, para urgencias de la nación, que se pide
los empréstitos u operaciones de crédito, no es tan así porque justamente un país que se está consolidando como Argentina está bien que pida crédito público. Esto lo decía Alberdi en 1853. Estamos en el 2020, bueno, el último que se pidió fue en el 2018, si no me equivoco, 2018, 2017, y todavía seguimos haciendo uso del crédito público, porque no nos hemos consolidado claramente como país. Sigue diciendo Alberdi, el crédito es un miembro de los muchos que forman parte del Tesoro Nacional, según el artículo 4 de la Constitución Nacional. Sin dudas que él nos ayudará con sus recursos a organizar esa patria. Es el recurso de los países pobres por razón de su juventud. Claramente, si Alberdi reviviera hoy, se volvería a matar, o se iría de vuelta al exilio, se quedaría allá en Francia, porque le generaría mucho dolor ver que no hemos avanzado nada en casi 200 años y 170 años de que tenemos la Constitución. Esto que dice que es increíble. Siendo el crédito del Estado el recurso más positivo de que pueda disponer, será preciso que los gobiernos argentinos sean muy ciegos para que desconozcan que faltar a sus deberes en el pago de los intereses de la deuda es lo mismo que envenenar el único pan de su alimento y suicidarse. Es algo más desastroso que faltar al honor, es condenarse a la bancarrota y al hambre. Esto lo saqué textual del libro de Alberdi, Sistema Económico Rentístico de la Confederación Argentina. Ahora, ¿cómo puede ser que tengamos personas que ocupan una banca como diputado, o un grupo de mujeres mayores que andan con unos pañuelos blancos en la cabeza que digan, no vamos a pagar la deuda? ¿Perdón? Yo entiendo que la deuda no se haya contraído en su gobierno, pero es deuda que de todos. Entonces, lo dice Alberdi textual, y es así. Desconocer, faltar a sus deberes en el pago de los intereses de la deuda, es lo mismo que envenenar el único pan de su alimento y suicidarse. Es algo más desastroso que faltar al honor, es condenarse a la bancarrota y al hambre. Entonces, lamentablemente, el problema ya está. El crédito ya se pidió, y el fondo, vaya uno a saber cuál es. Bueno, en realidad sí lo sabemos, fue un poco para bancar el dólar y que no le explote la bomba a Mauricio y que la bomba le explote al gobierno que sigue. Ahora, ya está, ya tenemos el problema. No puedes decir que vas a desconocer al pago de los intereses de la deuda, porque básicamente lo que estás haciendo es demostrar un incumplimiento y una falta de compromiso en el pago, o vos te pensás que el fondo va a decir, bueno, no pague, total, no pasa nada si no pagas, ¿no? Está todo bien. Solo te prestamos 45 palos verdes, hace lo que vos quieras. No, más. Hace lo que vos quieras. No es así, chicos, no es así. A ver, vamos a tener que pagar. Y si no pagamos, nos van a seguir corriendo los intereses, que pueden llegar a ser hasta más grandes que la deuda en sí. Entonces, no se puede decir que se va a desconocer al pago de la ley, que no se va a pagar la deuda. A mí cuando escucho estas declaraciones me parece de personas que no tienen un poco de noción o sentido común, o razonamiento de cómo buscar soluciones, porque los problemas ya están, y eso lo dijo muy bien Angela Merkel, quien es primer ministro de Alemania. Angela Merkel dice, a ver, cuando uno se candidatea para ocupar un determinado puesto, ya sea en el Congreso, en el Parlamento, en el Ejecutivo, en el Legislativo, lo hace para brindar soluciones de problemas que puedan haber tenido gobiernos o gestiones anteriores. No para echarle la culpa siempre de que todos los problemas actuales que tenemos es por culpa del anterior, y que los problemas que tuvo el anterior fueron por culpa del anterior, y así sucesivamente, en una cuestión cíclica donde vivimos echando culpas, vivimos arrastrando broncas, vivimos generando estos reproches constantes, y nunca nos ponemos en el lugar de decir, bueno, ya está, ya sabemos que está el problema, ¿cómo lo solucionamos? ¿De qué forma podemos buscar la alternativa de llevar a cabo políticas económicas, políticas cambiarias, para modificar un poco la realidad que tenemos? Por eso es que, a ver, yo sé que por ahí muchos no concuerdan con lo que había sido en su momento la gestión. Yo, para mí, tiene muchísimos errores lo que fue el gobierno de Menem, muchísimos. Por empezar, el desastre que fue la corte que tuvo. Básicamente una corte que tenía esta mayoría automática, donde se aprobaba todo, salía todo, porque básicamente esta cuestión de ampliar la corte de
5 miembros a 9 fue una locura. Y más que, bueno, es para hablar en otra clase, todos los horrores que cometió esa corte, que después, en el 2003, Néstor lo sacó a todos por juicio político. Julio Nazareno, Molineo, Coro, Bogiar, a todos lo sacó. Pero si bien yo creo que en su momento, cuando se tuvo la hiperinflación del 89, no se dijo, no, pero la verdad que ahora estamos pésimos, porque la verdad que la gestión de Alfonsín, no, los tipos se sentaron y dijeron, bueno, muchachos, vamos a cambiar las cosas. Cambiamos la política monetaria, busquemos hacer algo distinto, y logró controlarse en parte la inflación y bajarse a un nivel y una paridad donde, como digo, estaba casi 1 a 1 con el dólar. Si bien algunos pueden decir, bueno, pero era algo ficticio, después no se pudo sostener en el tiempo, es tema de otro análisis. Yo estoy hablando de los que brindaron, por lo menos en el plano económico, algún tipo de soluciones. Entonces digo, es tan complicado, es tan difícil, que uno, cuando asume la posibilidad de ocupar un cargo político, diga, yo vengo a brindar soluciones, yo no le vengo a echar culpas al que estuvo atrás. Ya sé que hizo las cosas mal, si no, yo no estaría acá sentado, o no me estarían votando a mí, seguirían votando al otro y hizo las cosas bien. Entonces yo vengo acá para brindar algún tipo de variante que puede arrojar luz al problema que tenemos actualmente, en materia económica, en materia impositiva, en materia tributaria, en materia de política criminal, lo que fuese. Bien, ¿cuál es la relación que hay entre la deuda pública y el crédito público? Bueno, el crédito público es la aptitud para obtener un préstamo en dinero. El empréstito es la operación para obtenerlos. Se denomina empréstito los títulos que representan las obligaciones del Estado de devolver dentro de determinado plazo sumas adeudadas más porcentajes más los intereses. Y la deuda pública es la obligación que contrae el Estado a consecuencia del empréstito. Comprende todos los empréstitos públicos contraídos y adeudados por el Estado. Creo que eso es todo, sí. Chicos, ¿alguna duda hasta acá de lo que hemos visto? Ahora es el momento en que pueden desmutear los micrófonos y... No, profe, todo bien. No, profe, bien. Bueno, perfecto. Entonces, si vieron todo, los libero. Bueno. Muchísimas Chao, profe, gracias. Chao, gracias. profe. Hasta luego, nos Chao. vemos.